Muchas personas en el mundo creen realmente que los acontecimientos de la creación llevaron miles y miles de años y no una semana literal. Aún creyentes en las Sagradas Escrituras ven a la semana de 7 días como una fábula o un cuento. Pero en este video revelaremos la verdad. Sin más, bienvenidos al capítulo 9 de esta serie del libro Patriarcas y Profetas. Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que esta es mucho más vieja de lo que enseña el relato mosaico. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etc., mucho mayores que los que existen hoy día o que hayan existido durante miles de años, y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos, no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la Tierra dan evidencia de condiciones que en muchos respectos eran muy diferentes de las actuales, pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente, fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada, pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos, al usar mal las cosas que Dios les dio. Para su beneficio, las tornan en maldición. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. Salmos 33 versículos 6 y 9. La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y al terminar la narración de la primera semana se dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. Génesis 2, 4. Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen, porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo, Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así puede oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes, pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura, pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos capítulo 4 versículo 3.
pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado aquel en quien vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos capítulo 17 versículo 28. No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los planetas, y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha a través de los cielos. Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza, y su poder y virtud. Isaías 40:26. En virtud de su poder la vegetación florece, aparecen las hojas y las flores se abren. Es Él quien hace a los montes producir hierba, por su poder los valles se fertilizan. Todas las bestias de los bosques piden a Dios su alimento, y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto hasta el hombre, dependen diariamente de su divina providencia. Según las hermosas palabras del salmista, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, hartánse de bien. Su palabra controla los elementos, Él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Él da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Salmo 147 versículos 8 y 16. Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras, toda verdadera educación nos induce a obedecer a su gobierno. La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestra vista, se remonta alto y explora nuevas profundidades, pero de su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina revelación. La ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios valiéndose para ello de la ciencia, pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esa manera somos inducidos a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Job capítulo 11 versículos 7 al 9. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmos 19, 1. Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos 1:20. Llegamos al final de este capítulo 9 de esta serie de los patriarcas y profetas de Dios. Me interesa y mucho tu opinión, no olvides dejarla, así sabré cómo mejorar cada día el contenido de este canal. En el capítulo siguiente, veremos a los gigantes descendientes de Caín construir una enorme y majestuosa torre en Babel, que llegaría hasta el cielo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el capítulo 10 y esta increíble historia donde Dios creó los diferentes idiomas. Si deseas colaborar con nosotros, para crear más contenido, está mi teléfono en la descripción. Dios te bendiga y te llene de su espíritu, gracias.